Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, miércoles 14 de septiembre. Las bolsas mundiales cerraron con fuertes caídas ante la negativa de las perspectivas para el mercado del petróleo, y el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Wall Street, se redujo 1,41%, el Standard & Poor's 500 1,48% y el índice compuesto de Nasdaq un 1,09%. Y de nuevo se ha instaurado una volatilidad en Wall Street en los últimos días. Las principales bolsas internacionales cerraron con fuertes bajas luego de la publicación de un informe de la Agencia Internacional de Energía que proyectó una renovada debilidad en el mercado del petróleo y en medio de la incertidumbre sobre los próximos movimientos de las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En los próximos días habrá una reunión como hemos estado monitoreando en Ecomundo, luego de que la Agencia Internacional de Energía redujera sus previsiones sobre el consumo mundial del petróleo, aumentando la preocupación existente sobre una sobreoferta en el mercado del crudo. La reacción en el mercado no se hizo esperar y tanto el petróleo del Texas como el Brent, de referencia de Europa y otros mercados, cayeron en torno al 3%. El petróleo de Texas se redujo 3% hasta $44,90 el barril. El petróleo del Brent se redujo 2,52% y cerró en $47,10 el barril. Los contratos de gasolina se disminuyeron 2 centavos de dólar y cerraron en $1,38 el galón. Y el gas natural se redujo 1 centavo de dólar y quedaron en $2,91 por cada 1,000 pies cúbicos. Las plazas del viejo continente en Europa, que en su apertura se encontraban en cifras positivas, se contagiaron de las fuertes caídas en Wall Street y los retrocesos fueron encabezados por el FTSE de Milán, que cayó un 1,74%, el IBEX de España se redujo 1,61%, el CAC francés un 1,19%, el FTSE de Londres se redujo 0,53% y el DAX alemán se redujo 0,43%. El oro se dio a $1,326,8 la onza y la rentabilidad de la deuda pública, los bonos al tesoro a 10 años, se incrementaron a 1,74% y el dólar ganó terreno frente al euro, que se cambiaba a $1,1225. Vamos a comentar el informe de la Agencia Internacional de Energía, el cual sostiene que el mercado de petróleo seguirá inundado hasta el 2017. En el día de ayer comentamos el informe de la OPEP, el último informe de la OPEP, pero es sumamente interesante contrastarlo con este nuevo informe del día de ayer que derrumbó las bolsas mundiales. La Agencia Internacional de Energía redujo en el día de ayer sus previsiones sobre el consumo mundial del petróleo, tanto para este año como para el próximo, y lo que, unido a que la oferta se mantiene fuerte de la mano de la OPEP, augura que el desequilibrio del mercado va para largo, un cambio significativo respecto a sus estimaciones de los últimos meses. De hecho, la Agencia Internacional de Energía indicó que no espera que la dinámica de la oferta cambie significativamente en los próximos meses, a pesar del escenario de la posible reducción de la extracción de países como Estados Unidos, de forma que seguirá superando la demanda al menos hasta la primera mitad del 2017, lo que significaría el cuarto año consecutivo de sobreoferta del crudo. Es decir, que aún en el escenario de que se redujese la producción de petróleo en Estados Unidos, pues todavía se mantendría esa sobreoferta por cuarto año consecutivo, cuando lo que hemos venido explicando es que la producción de petróleo en Estados Unidos ha entrado en incremento, aún la de esquisto, como hemos destacado. La oferta seguirá siendo superior a la demanda, al menos hasta la mitad del año que viene, de acuerdo al informe de la Asociación Internacional de Energía con sede en París. Parece que tendremos que esperar un poco más
para que el mercado vuelva al punto de equilibrio, un tono más pesimista que el pasado mes de marzo, cuando veía la luz al final del túnel tras superar el barril los $40 y confiando en que la sobreoferta se evaporaría este año, aunque en su informe de junio era un poco más cautelosa y veía posibilidades de sobreoferta en el año 2017. Para la Agencia Internacional de Energía las cosas han cambiado en relación a la demanda y en su informe mensual sobre el mercado petrolero reduce sus estimaciones sobre la demanda global en 100.000 barriles diarios para este año 2016, de forma que será de media de 96,1 millones de barriles, lo que significa que el incremento respecto al 2015 será de 1,3 millones de barriles diarios. Fue de 1,6 millones el año anterior, quiere decir que venimos en este incremento. Para el 2017 el consumo será de 97,3 millones de barriles, es decir, un alza interanual de solo 1,2 millones de barriles y una corrección a la baja de 200.000 barriles si se compara con lo que se había anticipado el pasado mes de agosto. Esa revisión resulta, en primer lugar, de la constatación de los datos del tercer trimestre en el que la progresión del consumo, que fue de 1,4 millones de barriles diarios en términos interanuales en el segundo trimestre, ha sido únicamente de 0,8 millones en el tercero, la tasa más baja de los últimos 2 años. Los autores del informe destacaron que los principales pilares de los últimos tiempos de la expansión del consumo, que han sido China e India, cada vez lo son menos y que las preocupaciones sobre los países en desarrollo están pesando. Además, en Europa hay una reducción en el tercer trimestre a causa de un descalabro de las entradas de crudo en Francia, Finlandia e Italia. La Agencia Internacional de Energía destacó que en términos generales, después de más de un año en el que el barril se mueve en torno a los $50, el precio está dejando de ser un incentivo para incrementar la demanda por ese motivo. Los esfuerzos de la OPEP para intentar elevar los precios tras 2 años de desplome parece que no pueden superar esa barrera con un mercado que sigue inundado de petróleo. La Agencia Internacional subrayó la aparente paradoja de que pese al hundimiento de las inversiones en la extracción por los bajos precios, lo que estamos viendo es que la oferta se está expandiendo por el salto precisamente en la misma OPEP. En este sentido, sí que parecen estar logrando su objetivo de ganar cuota en el mercado, expulsando a los países que producen petróleo a precios más altos. Desde finales del 2014, los países que no pertenecen a ese cartel han recortado sus extracciones en 1,4 millones de barriles diarios y eso hay que atribuirlo en buena parte a Estados Unidos, que ha supuesto más de la mitad del recorte de las inversiones de los productores independientes. Mientras que la OPEP bombea más, en paralelo la OPEP ha tenido el comportamiento inverso y en particular 2 de sus miembros, Arabia Saudí e Irán, están bombeando alrededor de 1 millón de barriles diarios más de los que sacaban de sus pozos petroleros a finales del 2014. La oferta se ha reducido en 300.000 barriles diarios en agosto, pero eso ocurrió después de los fuertes ascensos en los 2 meses anteriores y que se situó en 96,9 millones de barriles diarios. Y la OPEP incrementó una vez más su contribución en agosto a 30.000 barriles diarios, unos 5.000 menos que en julio. Volvió a situarse como el primer productor del mundo, por encima de los Estados Unidos, que ocupaba la primera posición desde la primavera del 2014 y que le había estado superando sobre todo por los yacimientos de esquisto. Irán sigue
en su progresión tras el levantamiento de las sanciones internacionales y en agosto incrementó a 3,64 millones de barriles. Fuera de la OPEP, el resto de los países redujeron sus extracciones en agosto en 1,4 millones de barriles diarios menos que en el mismo mes del 2015, con 56,4 millones sobre todo por Estados Unidos, Rusia, Kazajistán y el norte del Mar del Norte. Una de las consecuencias de este prolongado desequilibrio entre la oferta y la demanda es el incremento de las reservas industriales, que en el caso de los miembros de la OCDE progresaron en 32,5 millones de barriles en julio para alcanzar un récord de 3.111 millones de barriles, 3.111.000 millones de barriles. Es decir, que este informe de la Agencia Internacional de Energía realmente ha tenido un impacto importante en el mercado del petróleo y en las bolsas mundiales. Continuaremos monitoreando en Ecomundo las tendencias del mercado petrolero, dada la importancia que tiene en los mercados globales. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.